tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Debate 22. Hoy vamos a hablar acerca de esta variante Omicron, si es una nueva amenaza en el tema de la pandemia. Nos acompaña el doctor Francisco Moreno, infectólogo del ABC. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Kimberly. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Al contrario, muchísimas gracias. Ayer Anthony Fauci decía que se espera que Omicron no sea más peligroso que Delta. ¿Qué opinas? Pues mira, la realidad es que todavía no tenemos toda la información. Empezamos a tener información porque hay que recordar que esta variante apenas se descubrió el 23 de noviembre. ¿Qué sabemos de la variante? Es una variante aparentemente mucho más transmisible que Delta, porque ha logrado desplazar a Delta en las zonas en donde está Omicron y está Delta. Omicron parece ser la que predomina. Eso hace que probablemente haya más contagios y pues haya más infecciones. Lo que no sabemos todavía es si el tener historia de COVID previa te ayuda a no tener COVID por Omicron, si las vacunas nos van a servir para protegernos en un alto porcentaje o va a disminuir su protección, y sobre todo, qué tan grave puede ser esta enfermedad. Aparentemente, por lo que se ha visto en estos 10 días primeros, parecería que es una variante que es menos agresiva que Delta, lo cual sería una muy buena noticia, porque entonces tendríamos una variante que viene a desplazar a Delta, que además es menos agresiva y podría estarse pues haciendo un equilibrio en la naturaleza, en donde el virus infecta, pero no lesiona a su huésped y el ser humano se va adaptando al contacto de ese virus. Eso pasa en la naturaleza, a veces es esa forma de coexistir, pero todavía no podemos asegurar eso y por lo tanto hay que seguirnos cuidando. ¿Cuándo crees tú que a ciencia cierta ya se pueda saber la capacidad, la agresividad de esta variante? Mira, hay varias situaciones que pueden hacer que esto cambie. Primero, los casos que se han detectado tienen pocos días. Y hay que recordar que esta enfermedad habitualmente después del día 10, 12 es cuando empiezan a tener problemas los pacientes que ya tienen inflamación. Entonces, si estos primeros casos tienen una buena evolución, es muy probable que la variante se comporte de una forma más benigna. Pero hay que recordar que no todos los factores que hay en Sudáfrica los tenemos, por ejemplo, en México. No sabemos si la obesidad pudiera ser un factor de riesgo especial para esta variante, si la diabetes, si alguna comorbilidad. Es decir, todavía no sabemos esas características. Entonces, en 2 semanas probablemente sepamos qué tan agresiva es, qué tanto te protegen las vacunas y qué tantas posibilidades tienes de reinfectarte. Pero tener la seguridad de que es una variante que no va a provocar mayor daño, pues eso puede tomar probablemente mes y medio. Ahora, el problema es que si es muy contagiosa, puedes tener un grado de afección muy pequeño, pero no es lo mismo que tengas 100,000 infectados al mismo tiempo a que tengas 10,000 con una menos contagiosa. De esos 100,000, con que haya un poquito más de necesidad de hospital, con eso tienes para saturar los sistemas de hospital. Entonces hay que tener, yo creo que en este momento, mucha cautela, no hay que estar alarmados, hay que estar ocupados, hay que seguir haciendo las medidas de prevención que te ayudan, las mismas medidas que llevamos practicando 2 años, te ayudan contra esta variante. Y esperemos que las vacunas también. ¿Crees que este refuerzo de la vacuna, esta tercera dosis, ayuda para estar más protegidos? Pues mira, evidentemente se ha visto que conforme va pasando el tiempo, hay una disminución en el número de anticuerpos neutralizantes, que se asocia también con un incremento en el número de casos de infecciones e incluso de hospitalizaciones. Y esto no solamente con vacunas como Sinovac, que tienen una eficacia más baja, sino está demostrado con Pfizer, con Moderna, con otras vacunas. Entonces, el recibir una tercera dosis es claro que va a ser una necesidad y esperemos que teniendo una fuerte cantidad de anticuerpos neutralizantes te pueda ayudar contra esta variante Omicron. No lo sabemos, es muy diferente su estructura, tiene 30 mutaciones en la proteína S, de donde se creó la vacuna original. Estamos hablando de pues ya un virus que ha cambiado mucho con respecto al original, y recordemos que las vacunas se crearon en base a ese virus original, el cual pues ya no existe, ya fue desplazado por estas variantes.
Doctor Francisco Moreno, si la vacuna no alcanzara a cubrir esta variante, ¿cuánto tiempo se tardarían en hacer ese ajuste para la vacuna? Mira, ya incluso hubo el anuncio por Pfizer y Moderna de que están trabajando en desarrollar una nueva vacuna contra pues esta variante, porque lo que puede ocurrir, Kimberly, es que a partir de esta variante Omicron surjan subvariantes de Omicron, ¿no? Y entonces, al dominar mucho una variante, puede ser que los que vengan después de ellos sean similares a esa variante con diferentes características, a lo mejor más agresividad. Pero esto va a ser difícil que lo tengamos en 4 meses. Es decir, vamos a tener que enfrentar a la variante Omicron sin tener esa vacuna. Las vacunas se tienen que desarrollar porque son los cambios que se van haciendo, por ejemplo, con la vacuna de la influenza. Y es bueno que se empiece a desarrollar una nueva vacuna que ya cubra este tipo de variantes. Pero no la vamos a tener antes de 4 meses. Y recordar que esto pues no es que en 4 meses la tenga todo el mundo, sino hay que esperar a que haya pues la disponibilidad, el número, etcétera, para que podamos tener la posibilidad que en México se esté aplicando. Mezclar las vacunas, por ejemplo, esta vacuna de refuerzo para la gente de la tercera edad es con Astra, independientemente de cuáles son las 2 dosis que se pusieron previamente. ¿Está bien mezclar las vacunas? Mira, afortunadamente ya hay muchos estudios de mezcla de vacunas y lo que ha demostrado son 2 cosas. Uno, son seguras, que eso es lo más importante. Y segundo, que es mucho mejor tener una tercera dosis de la combinación que tú quieras que quedarte con 2 y que tus anticuerpos se sigan perdiendo. Lo que buscamos ahorita es aumentar protección. La vacuna de AstraZeneca se ha estudiado como booster en el Reino Unido, que es prácticamente donde más se usa. Y la verdad los resultados son buenos. Entonces yo le recomiendo a la población que no tenga miedo, que vaya, que se ponga su tercera dosis. Tenemos que estar más protegidos, sobre todo viene la temporada invernal. Todavía el número de vacunados en casos de niños y jóvenes es muy bajo y pues seguramente va a haber circulación de Delta y podría coincidir la llegada de Omicron ya en un número más importante. Entonces sí, ponte este refuerzo, ojalá y se amplíe los refuerzos al sector salud, porque los trabajadores de la salud también lo recibimos muy al principio, al magisterio porque recibieron una vacuna de dudosa calidad y pues a las personas que tienen comorbilidades, porque también las personas que tienen comorbilidades también empiezan a tener mayor riesgo si el número de anticuerpos empieza a disminuir. Por supuesto, y sigue siendo igual de importante que el año pasado ponerse la vacuna de la influenza. Totalmente de acuerdo, y puedes ponerte las 2 vacunas en forma simultánea y no tienes mayor problema. Entonces, vacúnate contra la influenza, vacúnate contra COVID y lleva a cabo todas estas medidas que hemos tenido 2 años para prepararnos para que estemos listos para enfrentar una variante que tiene las mismas formas de transmisión que lo tiene la variante Delta, la alfa y la original. Lo único es que es más contagiosa, entonces vas a tener que extremar tus medidas preventivas. Usar muy bien el cubrebocas, mantener muy bien ventilados los espacios, hacer reuniones con pocas personas, no ir a espacios cerrados, y todas estas cosas te ayudan a que pues, la posibilidad de que te enfermes sea muy baja. Último, ¿tú crees que están exagerando las medidas en Europa? Europa inmediatamente comenzó a cerrar, comenzó a hacer confinamientos, prohibieron los vuelos, por ejemplo, provenientes de Sudáfrica y otros países africanos. ¿Crees que están tomando el camino correcto? Mira, te voy a decir lo que creo. No vas a prevenir que llegue la variante, pero sí puedes prevenir que llegue en una cantidad alta, 1. Y 2, en países como México, deberíamos de al menos realizar pruebas a los que llegan, a los viajeros que vienen de esas zonas. Porque en México se piden pruebas para cuando vas a viajar, pero no hacemos pruebas a los que regresan. Entonces, el problema aquí es, no restringes vuelos y no haces pruebas cuando llegan. Podemos tener una alta circulación de Omicron y no darnos cuenta hasta que ya la diseminación de la variante esté muy alta. En Europa, la realidad es que tienen un problema, que son una población alta de gente que no quiere vacunarse. Y lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en Austria, y ellos están teniendo un repunte muy importante ahorita, con muchos casos, alta hospitalización, alta mortalidad, el 90% de los casos, personas que no están vacunadas, y pues desafortunadamente ahorita les llega una nueva variante, los podría poner en una situación muy delicada. Creo que, pues si bien no es la medida ideal, porque lo que menos quisiéramos es
aislar a los países donde aparecen estos, y además que Sudáfrica fue pues muy ético en reportar inmediatamente la aparición de la variante, que se cierren las fronteras, pero también tienes que entender que los países tienen que disminuir el riesgo de tener un brote alto, un brote elevado. Claro, por supuesto, y ahí tenemos países que no tuvieron tantas vacunas, ahí tenemos Omicron en Sudáfrica, tenemos Delta en la India. Doctor Francisco Moreno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y abrirnos este panorama acerca de la pandemia. Gracias. Gracias, Kimberly. Buenas noches a todos y a seguirnos cuidando. Gracias. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Ahora nos acompaña el doctor Andrew Comas. Él es virólogo y epidemiólogo. Andrew, gracias por estar con nosotros otra vez aquí en Debate 22. Muchas gracias, Kimberly, por la invitación. Cuéntanos, ¿qué opinión te merece esta variante Omicron? ¿Crees que sea la antesala de otra vez el episodio de la pandemia? Bueno, era esperado que surgiera Omicron. Tenemos las condiciones en muchos países para que surjan variantes como Delta, Omicron y otras variantes similares, que es una variante que está creciendo rápidamente en África y que probablemente no se comporte igual fuera de África. Pero tenemos que tener en mente que aunque a muchos hoy les preocupa Omicron, la variante que predomina y que es de bastante preocupación es la Delta, porque es muy transmisible, porque genera muchas secuelas conocidas como COVID largo, como puede reinfectar a quienes ya tuvimos COVID e infectar a los que ya están vacunados. Mismas características que tiene Omicron, pero en teoría en mayores magnitudes. ¿Crees que las vacunas todavía tengan cobertura? Porque esa era otra de las grandes preguntas. Entonces, Pfizer recomienda un tercer shot de su vacuna para reforzar. ¿Crees que todas las vacunas tengan esta cobertura? Sí, y para eso es tan importante una adecuada estrategia de tercera dosis. Aquí es donde la tercera dosis es bien importante para todos aquellos que nos vacunamos en el primer semestre de 2021, no solo los mayores de 60 años. Claro, va a tener mayor impacto en el personal de salud de los mayores de 60 y en aquellas personas con comorbilidades, pero tenemos que aplicar este esquema de vacunación, de refuerzo de vacunación de manera inteligente. Sabemos que AstraZeneca mezclado con otra AstraZeneca o con Pfizer es muy buena mezcla y en ese sentido sí estamos de acuerdo en que se dejen las Pfizer para esquemas nuevos para niños. Pero la gran pregunta donde no hay evidencia científica es cuál es el mejor esquema y también cuál es el esquema más seguro para aquellos que tuvieron Sinovac, Sinopharm y CanSino. ¿Cuál crees que sería el mejor esquema para ellos? Bueno, en el caso de los de CanSino, para empezar deberían de tener una segunda dosis. ¿Por qué? Porque la farmacéutica aplicó una segunda dosis a participantes del ensayo clínico. Digo, de entrada no deberíamos estar utilizando CanSino porque no se han publicado los resultados y no sabemos cómo funciona. Y dos, CanSino Biologics solicitó a COFEPRIS administrar una segunda dosis. Entonces, de entrada los de CanSino habría que aplicarles CanSino. En el caso de Sinovac y Sinopharm, aunque hay gobiernos de otros países que han autorizado, como el de Malasia, como el de Chile, como el de Argentina, diferentes combinaciones, ya sea con AstraZeneca o con Pfizer, no hay la evidencia científica para decir que son seguras o que son efectivas y no podemos aplicar una política pública de manera masiva sin evidencia científica. En el caso de Sputnik, esta vacuna que todavía no ha sido reconocida por la OMS y que tampoco Rusia ha otorgado todos los documentos para que esto sea más eficiente. Así es. En el caso de Sputnik, el motivo por el cual no se le ha dado la autorización por parte de la OMS no es como en el caso de CanSino, que no hay datos del ensayo clínico. Se lo negó porque unas plantas de producción en Rusia encontraron problemas en cuanto a los controles de calidad. De hecho, la OMS supone que ahorita en diciembre está haciendo una segunda valoración a la planta de producción, que no es la misma planta de producción de las vacunas que nos llegan a nosotros,
que está en Argentina. Del control de calidad de la planta de Argentina no sabemos nada, pero ese fue el motivo por el cual OMS le dijo, no te puedo dar yo la acreditación. Ahora, sabemos que en el caso de Sputnik, su mezcla con AstraZeneca es buena y es segura. ¿Tú crees que podríamos estar en México en la antesala de una cuarta ola? Sí, la cuarta ola va a empezar durante diciembre, probablemente empiece lentamente, y esta cuarta ola va a tener su parte más cruenta entre enero y febrero, ¿sí? Esperamos que ese pico se presente entre la segunda quincena de enero y la primera quincena de febrero y se extienda hasta abril, y que esta primera ola sea llevada por Delta, que repito, quien nos debe de preocupar hoy no es Omicron, quien nos debe de preocupar hoy es Delta, y probablemente la segunda ola va a ser llevada por Omicron. Pero también, si el gobierno fuera inteligente, estaría pidiendo que solo entra a nuestro país personas con prueba PCR negativa más vacunación. De lo contrario, durante esta temporada de vacaciones nos va a pasar lo mismo que al inicio de la tercera ola. El inicio de la tercera ola se dio por el turismo internacional, porque claro, el turismo está buscando un lugar donde vacacionar, donde no pidan ninguna regulación. ¿Crees que habría que ampliar el rango de edad y empezar con los niños de 5 años como se hace en otros países? Sí, por supuesto. ¿Qué tiene que hacer en México? Número uno, tenemos 47 millones de vacunas ahí almacenadas que no sabemos para qué las quieren almacenar. Número dos, tenemos que completar ese esquema de vacunación incompleto que tiene el 10% de la población. Tres, tenemos que poner el refuerzo a mayores de 60, a población con factores de riesgo y a personas de salud. Y cuatro, tenemos que vacunar a todos los niños de 5 a 18 años, porque es la única manera de volver a la normalidad. Pero la OMS no lo recomienda. La OMS no ha dicho que vacunen a los niños y tampoco habla de una vacuna de refuerzo, mientras que no haya una distribución distinta de las vacunas. No, bueno, primero la OMS dice que hay que vacunar a los mayores de 18, ya que tengas cobertura en mayores de 18, entonces ya te brincas a los menores de 18. En nuestro país ya los mayores de 18 años con esquema completo e incompleto es más del 90% de la población. Y aparte tenemos 47 millones de dosis ahí que muy bien podrán servir para llegar al 100%, porque aparte para niños solo puede ser Pfizer. Y sí sabemos que en el caso de la tercera dosis, que va a ser necesaria, porque hay una gran diferencia entre tener una dosis, 2 dosis o 3 dosis para Delta y probablemente para Omicron, entonces sí va a ser muy importante esta tercera dosis. Si no, el impacto que vamos a tener en mayores de 60 años, otra vez en personal de salud durante la cuarta ola, va a ser grande. Y no solo eso, también algo que tenemos que entender, ¿sí?, es que los niños se nos van a infectar y aunque la probabilidad de que mueran y que fallezcan es muy baja, van a tener secuelas por COVID. Y eso es lo que va a terminar de tronar nuestro sistema de salud. Alemania, Italia, Francia, Austria y me parece que algún otro país está aplicando medidas muy duras de exclusión a los no vacunados. No pueden entrar a los lugares públicos. Por ejemplo, Austria quería confinar solo a los no vacunados. ¿Te parece correcta que necesitamos una política así, de mano dura? Por supuesto que necesitamos una política así, porque si tú hay que pensar en el bien común sobre el bien personal. Hoy por hoy tenemos un problema muy serio en cuanto a la transmisión y en cuanto a la mortalidad. Y si tú le estás dando la opción a la población de que paremos esta epidemia y la población no quiere vacunarse, perfecto. Simplemente vas a tener restricciones porque tú puedes contagiar a otros demás y tienes que ser responsable de ese contagio. Entonces, si vemos, ok, es voluntaria la vacunación, todo el mundo tiene acceso a la vacunación, perfecto. Si tú quieres estar en lugares masivos, ¿sí?, debes de vacunarte. Por ejemplo, podemos tener un restaurante, yo tengo una señora que está vacunada, que tiene cáncer, llega una persona no vacunada, le infecta y se muere. ¿Sí? ¿Qué? En otros países eso ya se ha penado con cárcel. ¿Qué piensas con relación a lo que están haciendo los países europeos cerrando ya vuelos? Por ejemplo, Japón inmediatamente dijo que cerraba todos los vuelos. En Europa no están recibiendo vuelos de Sudáfrica y de otros 8 países. ¿Te parece una medida correcta?
No, ya se ha demostrado que cerrar vuelos o fronteras no funciona, porque de hecho sabemos que aunque los primeros casos de Omicron se dieron en noviembre, el virus surgió a principios de octubre y ya de manera retrospectiva varios países han detectado Omicron a nivel mundial. ¿Qué funciona? Funciona pedir pruebas de PCR y funciona pedir vacunación. El cerrar fronteras no sirve. El cuestionario que por fin se da cuenta el doctor López-Gatell que hay en el aeropuerto de Ciudad de México tampoco sirve, ¿sí? Los tapetes sanitizantes tampoco sirve. Lo que sirve es que no entre nadie con síntomas, que no entre nadie con virus y que entren todos vacunados. Esa es la única manera relativamente la más segura posible para viajar. Doctor Andrew, tampoco tenemos el mismo tratamiento médico para los que ya están enfermos de COVID. No es lo mismo enfermarte hoy de COVID cuando hay un tratamiento pues más probado, más estudiado, a cuando te enfermabas de COVID hace 1 año y medio. ¿Qué tanto crees que hemos avanzado en el tratamiento para atender los casos graves y a infectados? Pues México va retrasado y voy a poner un ejemplo. Hoy en Europa tienen una escalada de casos impresionante, mayor que las anteriores, pero la hospitalización y la mortalidad es mínima. Y es mínima por varios motivos. 1, tienen alta vacunación. 2, tienen acceso a mejores tratamientos que aquí. Al no estar aprobados más que por uso de emergencia, por ejemplo, no lo tiene la Seguridad Social y las aseguradoras privadas no te los cubren. 3, tienen diagnóstico oportuno y temprano. Y 4, y muy importante, han reforzado sus sistemas de salud, han dejado de tener hospitales únicamente COVID y han incrementado su calidad hospitalaria. Nada de esto ha hecho México y por eso la tasa de letalidad de nuestro país sigue siendo una tasa de letalidad tan elevada. Porque hoy por hoy, de hecho, por el cambio del Seguro Popular al INSABI, esto dejó a nuestros hospitales prácticamente en quiebra y sin suministros. Y si ni siquiera tienen para los suministros básicos, mucho menos tienen para los nuevos antivirales o nuevos anticuerpos que han salido, que sabemos que son efectivos. Debemos seguir cuidándonos como nos hemos cuidado el último año y medio. Por supuesto, estemos vacunados, a pesar de estar vacunados, nos tenemos que cuidar, donde el uso de cubrebocas es la mejor estrategia. Veamos qué está pasando en Europa y en Estados Unidos, donde no tener eventos masivos es todavía una necesidad y donde permitir la ventilación es otra estrategia. Pero otra estrategia que nunca se ha dado en México es entender que esto nos corresponde a nosotros, aunque también le corresponde al Estado, es si estoy enfermo o soy sospechoso, me tengo que quedar en casa, me tengo que aislar, me tengo que hacer la prueba y, bien importante, le tengo que avisar a todos mis contactos para que hagamos lo mismo. Mientras no hagamos nada de esto, la epidemia va a seguir continuando y otras variantes irán surgiendo. Se acerca esta temporada invernal, vacaciones, fiestas navideñas. ¿Recomiendas evitar los viajes? Sí, por lo menos en nuestro país, sí. Y evitar los viajes y hacer las reuniones navideñas lo más pequeñas posibles, porque ahorita tenemos una caída en el diagnóstico a nivel nacional y eso es peligroso. Tenemos un invierno que va más frío que el invierno anterior, tenemos circulación de otros virus respiratorios aparte del coronavirus, que nos va a llevar a tener un brote que simplemente, si no llegara a Omicron con la pura Delta, va a ser igual que la de la tercera ola. Probablemente un poquito más alto por las condiciones climáticas y el agrupamiento social, pero como llegue Omicron va a ser mucho más alto y vamos a tener catástrofes. Doctor Andrew Cuomas, gracias por haber estado con nosotros y ampliarnos el panorama acerca de esta nueva variante del COVID. Gracias. A ti, muchas gracias. A usted, gracias por habernos acompañado. Sígase cuidando, eviten los tumultos, recuerden el uso del cubrebocas y también quienes no se hayan vacunado, acudan a vacunarse. Hay que detener esto, la pandemia no ha terminado y mucho depende de nosotros. Los espero el próximo miércoles y se queda con Pantalla de Cristal.